Tenemos que estar preparados porque el precio de Bitcoin durante las siguientes horas nos puede llegar a dar oportunidades operativas. Está por comenzar su próximo gran movimiento y esta es la única noticia que vamos a estar comentando hoy. Kenia propone legislación para regular las criptomonedas. Pero antes vamos a ver cuál es la situación de Bitcoin a nivel técnico en el gráfico. Recordemos que anteriormente, tras haber rechazado zona de máximos, el precio reingresaba en la estructura que llevamos trabajando ya cierto tiempo y terminaba por confirmar las muestras de debilidad, alcanzando la zona del soporte de los 92.245. A medida que veíamos que iba desarrollándose este último tramo del movimiento bajista, observamos ciertas huellas de fortaleza, precisamente porque entraban compras sobre estos niveles y hacían que el precio pudiese llegar a frenar esta tendencia, hasta que veíamos este rebote y este posterior movimiento de T secundario que nos confirmaba la nueva estructura que iba a estar desarrollando el precio durante el fin de semana. Ya ayer planteábamos este escenario y vemos cómo unas cuantas horas después se mantiene vigente, ya que estábamos a la espera que después de haber desarrollado esta fase A, continuase el precio lateralizando en este rango. Y como veis, aunque tuvo un primer intento de ruptura de la zona de resistencia, posteriormente terminó reingresando y continuó lateralizando dentro de la estructura, hasta el punto en el que ya cumple el mínimo de desarrollo de la fase B, por lo que a partir de aquí podríamos estar pendientes de ver algún tipo de ataque sobre zona de extremos. Lo más probable es que de cara al lunes se pueda dar este movimiento, ya que suele ser lo más habitual. De momento recordemos un poquito cuál era la situación de esta estructura, considerando que en este caso teníamos una R pues un poco débil, esto sería más un input bajista, no está demostrando gran presión compradora, sino quizás ausencia de ventas por esta forma de subir el precio. Veíamos un T secundario sobre la zona media que nos dejaba una situación un poco neutra, pero tras ver este uptrend y ver que el desarrollo de la fase B se desarrolla, valga la redundancia, por encima de la zona media de la estructura, consideramos que estos son inputs alcistas, precisamente porque estamos viendo presión compradora de fondo en toda esta zona operativa. Por lo que a priori tendríamos que favorecer desarrollos alcistas en caso de terminar viendo ruptura de resistencia y posterior test de consolidación. Pero mucho cuidado porque el precio tendría que romper algunos niveles clave para poder ver un desarrollo con fortaleza y que tenga por lo menos como objetivo alcanzar la zona de resistencia de los 99.480. Y es que tendría que romper estas dos resistencias que tiene por el camino. Primero los 95.775, que es la zona media de la estructura, y luego la zona de los VWAPs, que como veis pues actualmente tienen confluencia en torno a los 96.422. ¿Qué sucede? Que esta potencial acumulación no va en línea con el setup que llevamos trayendo de la estructura principal, ya que después de haber limpiado zona de máximos y haber reingresado en la estructura, esperaríamos a ver si el precio puede atacar la zona del soporte para intentar continuar con un desequilibrio bajista. Este setup, viendo las condiciones actuales del mercado, solo podríamos activarlo si termina teniendo una limpieza en zona de máximos, posterior consolidación e inicio de un desequilibrio bajista, con un cambio de contexto y que esté demostrando el precio posteriormente muestras de debilidad durante todo el ataque a la zona de soporte. Incluso os podría llegar a decir que hasta me podría cuadrar que tenga un intento de limpieza hasta la zona de VWAPs y que desde aquí rechace y pueda reingresar. Este podría ser el setup más interesante respecto al lado bajista, donde tendríamos que valorar aquí ya el cambio de contexto, y buscar operativa en short desde la consolidación. Si queremos buscar incluso más seguridad, necesitaríamos posteriormente la confirmación de la muestra de debilidad con las rupturas de estas zonas de soporte, y en el test sería donde tendríamos probablemente la mejor situación para valorar shorts. ¿Con qué objetivos? Pues en este caso recordemos que ya teníamos algunos marcados, y es que tenemos por aquí esta zona de los 90.895, un objetivo muy sencillo de alcanzar. Tenemos también los 86.650 y también tenemos los 85.140.
Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estamos viendo liquidaciones en los 96.205, en los 96.665 y también en estos 97.375. En zona de longs, como veis, no se ve gran liquidez, aunque recordemos que en niveles operativos más bajos seguimos encontrando niveles que tienen aún más liquidez. Pero esto ya sería para setups más de medio-largo plazo, podríamos decir. Más medio plazo que largo plazo, la verdad. Pero bueno, de momento para el corto plazo, estas son las zonas de liquidaciones más interesantes. Si nos centramos en la liquidez de 100x, vemos bastantes niveles con liquidez. Actualmente podríamos destacar en torno a los 93.750. Tiene aquí tres niveles, pero bueno, voy a decir el que está en la zona media. Tenemos aquí también en los 95.039. Tenemos en los 96.165 y en torno a los 97.405. Respecto a liquidez de 50x, tenemos mucha en los 96.208. Liquidez de 25x tenemos en los 97.405 y en torno a los 98.110. Mucha liquidez en esta primera zona. Y respecto a la liquidez de 10x, lo único que vemos es en zona de longs a partir de los 91.040. En el multibook estábamos viendo cómo entraban órdenes de compra a defender al precio en esta zona de los 94.020 aproximadamente. Seguimos viendo bastante volumen de ventas en los 96.000. Y en The Kingfisher estamos viendo varias zonas con bastante liquidez. En zona de shorts tenemos en los 97.998 y en torno a los 97.175. En zona de longs tenemos en torno a los 93.875. En los CVDs lo más destacable son algunas ventas que veíamos desde Coinbase y desde Bitfinex y posteriormente algunas compras desde Binance. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs. Primero en zona de shorts tenemos un poquito en los 94.797 y en zona de longs tenemos desde los 94.170 hasta los 93.775. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 94.700 y en torno a los 94.167 y 94.065. Como comentábamos antes, esta es la única noticia que tenemos para hoy. Es normal que el fin de semana haya menos noticias. Esperemos que a partir de mañana tengamos más que comentar. De momento, Kenia está avanzando hacia la regulación de las criptomonedas con una nueva propuesta titulada Política Nacional sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Anunciada el 10 de enero por el secretario del Tesoro, esta iniciativa busca establecer un mercado justo, competitivo y estable para las criptomonedas en el país, abordando riesgos como el lavado de dinero, la financiación de ciertas actividades ilegales y la protección al consumidor. La propuesta está abierta a comentarios públicos hasta el 24 de enero. De ser aprobada, Kenia uniría a países como Sudáfrica y Nigeria que ya han implementado regulaciones en este ámbito. Se espera que esto pueda representar un cambio significativo respecto a las advertencias previas del Banco Central de Kenia sobre el uso de criptomonedas. Según un informe de Chainalysis de 2024, Kenia ocupa el puesto 21 a nivel global en adopción de criptomonedas, con un volumen significativo de transacciones en stablecoins impulsado por la devaluación de las monedas locales. En Ethereum también mantenemos la estructura que planteábamos en el vídeo de ayer y viendo en este caso que se está desarrollando de forma similar a la de Bitcoin, aunque como comentábamos en el vídeo de ayer, desde mi punto de vista con algunas muestras de debilidad. ¿Vale? Vamos a decir muestras de debilidad porque en comparación a Bitcoin son muestras de debilidad, pero quizás el término correcto igual sería que no son grandes muestras de fortaleza. No es tanto debilidad porque la debilidad se tendría que demostrar de otra forma. Bueno, lo importante es que pienso que Ethereum en este caso, ¿vale? Ya cuando ha estado fuerte lo hemos comentado, pero en este caso creo que puede estar un poquito más débil que Bitcoin, pero por muy poco. Están realizando estructuras similares, con la única diferencia de que en este caso pues no ha llegado a generar ese uptrust
Y aquí vemos un intento de ruptura de la zona media, a diferencia de Bitcoin, que se ha mantenido por encima de esta zona media durante bastante tiempo y sin llegar a testear este nivel. Entonces creo que Ethereum está realizando una estructura muy similar a la de Bitcoin, pero demostrando un poco más de debilidad. Así que quizás es más interesante centrarnos en Bitcoin antes que en Ethereum en este punto. Respecto a los mapas de liquidaciones, tenemos bastante liquidez en estos 3140. Liquidez de 100x recientemente limpia en esta zona y ahora mismo tenemos en los 3256. Liquidez de 50x tenemos en estos 3347, en estos 3360 y en los 3398. Liquidez de 25x vemos bastante más en zona de longs, en los 3145 y en los 3137. Y en zona de shorts tenemos un poco en los 3360. Y respecto a liquidez de 10x vemos bastante en los 3138. En el multibook estamos viendo cómo entran compras en los 3225 a intentar defender el precio y también vemos ventas en los 3400. De hecho, este volumen ha aumentado en estas últimas horas. Y en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos liquidez sobre todo en zona de shorts. Tenemos dos niveles, primero los 3350 y luego tenemos también los 3610.